Hola, muy buenos días. Nosotros somos Paulina y Ariadna y vamos a hablar sobre la importancia de la cultura olmeca. En primer lugar, os vamos a explicar en dónde floreció y cuándo. La cultura olmeca floreció entre el 1800 y el 100 a.C. y nació en la costa sur del Golfo de México, es decir, la región que comprende la parte sur del estado de Veracruz y el oriente del estado de Tabasco, entre el río Grijalva y el Papaloapa. En ese entonces sus capitales fueron La Venta, San Lorenzo, Laguna de los Cerros y Tres Zapotes. También se han encontrado rastros de la cultura olmeca fuera de México, en los países de Guatemala, El Salvador, Belice, Nicaragua y Honduras. A la cultura olmeca se le conoce como la madre de todas las culturas, porque se considera la principal fuente cultural de Mesoamérica, por el hecho de que este pueblo estuvo presente en el origen de la antigua cultura precolombiana y difundió su cultura por otras regiones tropicales de Mesoamérica. En arquitectura sorprende el enorme esfuerzo humano que significó la construcción de terrazas, rellenos, cortes, paredes de contención para construir las ciudades y los centros ceremoniales. Entre sus aportaciones culturales destacan los primeros grandes conocimientos técnicos y científicos, y la idea de lo divino representada por el jaguar. Destacaron como escultores y orfebres. La aportación más importante en escultura son las gigantescas cabezas monolíticas encontradas en La Venta. También es importante señalar la existencia de una estela donde aparece por primera vez el cero. En la agricultura utilizaron el sistema de tala y quema. En el término náhuatl, olmeca significa habitantes del Olman, es decir, habitantes del país de hule o gente de goma. Esto se relaciona con la posibilidad de que el juego de pelota extendido en las culturas mesoamericanas provenga desde tiempo de los olmecas. En la actualidad se han encontrado varias pelotas de goma en las que se considera como zona olmeca, dentro de San Lorenzo, Tenochtitlán. Se desconoce la causa de la desaparición de esta cultura con exactitud, aunque se entiende que se debe en parte a la transformación de esta cultura en una nueva cultura y anexión a otras culturas vecinas. De esta forma, su conocimiento y avances se logró pasar a las siguientes culturas que lo tomaron como base para su propia estructuración. En la cultura olmeca se dio culto a ciertos animales de su entorno natural, como el jaguar y la serpiente. A partir de esto se inventaron un animal fantástico, una especie de serpiente con garras. También hay representaciones de cocodrilos y otros animales de la selva, como aves rapaces y tiburones. Los olmecas adquirieron también conocimientos astronómicos, estudios de los planetas y ciclos del calendario para medir y representar el tiempo. En otras contribuciones, el ritual de juego de pelota. Además, se estima que constituyeron la primera cultura americana en desarrollar la escritura a través de glifos y en desarrollar la epigrafía. Y eso es técnica usada para realizar inscripciones en materiales duros, tales como metal o roca. Y te preguntarás, ¿de qué vivían? ¿Y cuáles eran sus reglas para mantenerse en paz? Bueno, se lo explicaremos a continuación. La principal actividad económica de los olmecas era la agricultura. Ellos tenían grandes cultivos. El principal cultivo fue el maíz, además de frijol, batata, aguacate, cacao, calabaza, auyama y ñame. Estos formaban parte de su dieta y se incluían la carne de pescado, tortugas, venados y perros domesticados. Aunque normalmente se establecían en granjas, también llegaron a practicar la agricultura de tala y quema, como comentamos anteriormente. El gobierno de los olmecas era teocrático, porque estaba dirigido por sacerdotes, es decir, todo giraba en torno de algún dios. La sociedad de los olmecas es una sociedad patriarcal. El hombre es quien se preocupa de todos los problemas que pudieran estar afectando a la civilización. Y el hombre es quien controla y maneja la familia. Su organización social fue estratificada, organizados en tribus dirigidas por un solo jefe llamado Chichimecatl. Tenían un tipo de organización comunitario conocido como ciudad dispersa, en la que cada ciudad o granja estaba dirigida por un rey o sacerdote, y en ella vivían algunas familias. Siendo una minoría la dominante que poseía privilegios sociales y dominaba la política del gobierno, sacerdotes, guerreros, arquitectos de la élite que vivían en los centros ceremoniales. El pueblo se encargaba de la construcción de los centros ceremoniales que estaban rodeados por las aldeas de campesinos. Estos se encargaban del cultivo de la tierra, mientras que las mujeres elaboraban figuras y utensilios de barro, tejían telas y cuidaban a los hijos. Y para terminar, hablaremos del arte olmeca. Los olmecas tuvieron una tradición artística bastante amplia.
formas artísticas que sobreviven a pesar de los siglos. Son las monumentales obras líticas y pequeñas obras hechas de piedras preciosas, así como figurillas, hachas y cuentas de jade. Gran parte del arte olmeca usa una iconografía que refleja un significado religioso. Sin embargo, algunas piezas son sorprendentemente naturalistas, exhibiendo una relativa precisión de la anatomía humana, probablemente solo apenas igualada por el arte mesoamericano de la cultura maya. Motivos comunes incluyen bocas caídas y ojos mongólicos, ambos vistos como representaciones de hombres jaguares. Sin embargo, destacamos la importancia de las sobresalientes cabezas olmecas, de colosales dimensiones, midiendo algunas hasta 4 metros de altura. Aunque todavía no queda claro qué representan, existen 3 teorías. La primera dice que representan lo que para ellos eran dioses. La segunda indica que representan guerreros. Y la tercera, que las cabezas permitían venerar a los antepasados, gracias a la resistencia del material. Muchas gracias por su atención. Esperamos que les haya gustado.